Fraternales saludos tengan las participantes de este interesante, importante diplomado Mujeres, Derechos y sus luchas que estamos desarrollando en conjunto varias organizaciones sobre la actividad. Es interesante ubicar que vamos a estar acompañando el desarrollo de las mismas en este módulo 3 que tiene como elemento central mujer, familia, propiedad privada y Estado. Elementos muy importantes que siempre generan debate, que siempre generan terreno para la discusión, para los análisis. Y bien, aquí vamos a tratar de aprovechar esta actividad del diplomado para dilucidar el concepto partiendo desde las orientaciones, en este caso muy particular, del marxismo. Soy el profesor David Freites, que va a estar acompañando este módulo número 3, como dijimos, mujer, familia, propiedad privada y Estado. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Estado Lara, aquí en Venezuela, para aquellas compañeras que nos están escuchando de otras latitudes, desde otros países. Nuestros saludos y nuestros abrazos fraternales también para todas ellas. Tomé grado en el área de la mención inglés. Fraternales saludos tengan las participantes de este interesante, importante diplomado Mujeres, Derechos y sus luchas que estamos desarrollando en conjunto varias organizaciones sobre la actividad. Es interesante ubicar que vamos a estar acompañando el desarrollo de las mismas en este módulo 3 que tiene como elemento central mujer, familia, propiedad privada y Estado. Elementos muy importantes que siempre generan debate, que siempre generan terreno para la discusión, para los análisis. Y bien, aquí vamos a tratar de aprovechar esta actividad del diplomado para dilucidar el concepto partiendo desde las orientaciones, en este caso muy particular, del marxismo. Soy el profesor David Freites, que va a estar acompañando este módulo número 3, como dijimos, mujer, familia, propiedad privada y Estado. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Estado Lara, aquí en Venezuela, para aquellas compañeras que nos están escuchando de otras latitudes, desde otros países. Nuestros saludos y nuestros abrazos fraternales también para todas ellas. Tomé grado en el área de la mención inglés. Soy miembro del equipo de formación política del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, miembro del Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Jiménez de Venezuela, facilitador de la Escuela de Formación Proletaria de Venezuela, miembro del equipo organizador del Seminario Internacional de Economía Marxista realizado en Venezuela desde 2009 y que bueno, ha tenido la participación de otros países, de importantes organizaciones. En este caso destacamos también la participación
de, mm, de varios países del área del Caribe, de Latinoamérica, incluso hemos tenido la participación también de Europa en algunas de sus ediciones. Soy miembro del equipo o fui miembro en su momento del equipo de traducción del Encuentro Mundial de Mujeres efectuado en el 2011 en Venezuela, Encuentro Mundial de Mujeres de Base que se realizó en Caracas, Venezuela, con una importantísima participación de compañeras, mujeres de diferentes países, de los 5 continentes, una importante y nutritiva experiencia. Miembro también del equipo de traducción e interpretación del campamento antifascista y antiimperialista efectuado en Venezuela en el 2012. Bien, después de esta breve reseña, presentada, digamos, como un elemento breve curricular, vamos a pasar a explicar el plan de abordaje y el de evaluación. Se abordarán 3 momentos. En el primero, con la lectura y el análisis de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Segundo momento, la lectura y breve análisis de la obra de Lenin, El Estado y la Revolución. Tercer momento, actividad, lectura y breve análisis de los prefacios y notas editoriales o nota editorial del libro de Augusto Bebel, La mujer y el socialismo. Además de esta lectura, se pondrán a disposición de los participantes breves análisis sobre puntos referidos a cada uno de los temas. Destacamos algunas notas, destacamos algunos párrafos que vamos a compartir con ustedes. Esos párrafos a su vez se le van a hacer unas breves observaciones, por decirlo, análisis de mi parte para colaborar, digamos, con la comprensión primero del objetivo que queremos lograr con destacar estos elementos de familia, propiedad privada y Estado. Y segundo, para lograr a su vez una mayor interacción, porque aparte de ubicar los documentos que van a ser bases para el estudio, también entonces vamos a facilitar un espacio de foro en donde se pueda intercambiar. En este caso, en la actividad número 1, lectura del libro de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde abordaremos lo siguiente, no la totalidad del libro, y esto lo quisimos hacer por lo siguiente, por el tema del tiempo, de aprovechar mejor, de garantizar que se pueda leer lo que vamos a discutir, lo que vamos a abordar, pueda leerse, pueda analizarse con mejor forma en este caso y entendiendo que son lecturas extensas, entonces quisimos tomar algunos puntos centrales, algunos capítulos centrales, haciendo, digamos, una forma de resumen, pero sin embargo igualmente vamos a colocar el libro en cuestión para que pueda ser revisado de manera completa. Pero vamos a destacar lo siguiente, los prefacios del libro, el capítulo 2 sobre la familia, capítulo 5 que trata sobre la gens del Estado ateniense, capítulo 6 la gens y el Estado en Roma, capítulo 7 la gens entre los celtas y los germanos, capítulo 8 la formación del Estado de los germanos y capítulo 9 barbarie y civilización. Igualmente, vamos a destacar que de las lecturas y breve análisis de cada uno de los capítulos serán complementados con las intervenciones en los espacios del foro, como ya les hemos dicho. Estas intervenciones van a comenzar luego del abordaje del primer capítulo, al final. Sería en fecha del próximo miércoles 7 de abril. Y
ahí se compartirán los elementos sobre los temas y enfoques que se van a tratar en este caso. El tiempo para el desarrollo de las actividades y lecturas y breve análisis del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado será desde el lunes 5 de abril hasta el miércoles 7 de abril. Fecha límite para la entrega de la primera producción escrita sería el miércoles 7 de abril. La segunda actividad desde el jueves 8 de abril hasta el sábado 10 de abril. Fecha de entrega de la segunda producción escrita sábado 10 de abril. Tercera actividad desde el sábado 10 de abril hasta el domingo 11 de abril. Tenemos que destacar que incluso esta última actividad tiene menos tiempo, pero es, digamos, la exigencia que vamos a hacer de la lectura en cuestión va a ser mucho más corta, mucho más breve y va a dar perfectamente tiempo de abordaje para hacerlo lo mejor posible, para que lo que vaya a quedar y el provecho que pueda tener esa lectura, esa actividad, sea lo más productivo posible. Bien, con respecto a la evaluación, vamos a destacar lo siguiente. Decimos la lectura, análisis de los documentos y materiales referidos al tema, con 3 producciones escritas no mayores a 2 páginas cada una, y participación en el foro. Las lecturas son de autores marxistas y desde este enfoque se tomará en cuenta los aportes y las actividades a entregar. Tomando en cuenta, digamos, la forma de evaluación que vienen empleando ya las personas que han antecedido al tema, el tema 1 y el tema 2 de este diplomado, bueno, entonces, continuando, digamos, la dinámica de la evaluación, vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios. Cuando analicemos la lectura, cuando la leamos, en este caso, debemos hacer los aportes desde el punto de vista de que está a la lectura, ciñéndose de lo que dice en los documentos, en este caso, en los puntos de vista ahí destacados por los autores, haciendo referencia a los conceptos ahí destacados en esa obra. Digo esto porque ciertamente a la hora de hacer la producción nosotros podemos tomar ejemplo, el concepto de Estado, y podemos irnos a otras bibliografías y podemos abordar conceptos, por decirlo, del punto de vista de la burguesía sobre el Estado, sobre conceptos sobre liberales del Estado. Bueno, hay muchos que se pueden encontrar tanto en libros como en páginas de internet, pero esos no son los conceptos, vamos a decirlo allí, sobre lo que vamos a evaluar ni lo que vamos a tener en cuenta, sino sobre lo que podamos construir partiendo desde las bibliografías que vamos a facilitar, partiendo desde los documentos que son objetos de lectura y análisis en este caso. De allí es donde, bueno, de lo que ahí encontramos es que donde vamos a enfocar nuestra producción. Ahí va a tener el origen de nuestras producciones que vamos a entregar. Allí queremos hacer ese énfasis, digamos, porque las interpretaciones que se van a hacer sobre los conceptos tienen que tener sustento en las lecturas, hacer referencia a las lecturas que van a tener ustedes a desarrollar. Igualmente en el foro las intervenciones que van a hacer tienen que tener el sustento, el apoyo, la referencia de la lectura que van a efectuar. Mira, en el capítulo tal o en la parte tal de la lectura dice esto, lo que interpretamos de esta manera nos parece importante por esta situación o nos parece aplicable a la realidad que hoy tenemos por estos elementos, por estas características, por tales
argumentos. Ah, bueno, basado allí en el tema de la lectura. Bueno, eso sería la orientación, repito, para evitar abordar los conceptos desde otros enfoques y de otros autores como tal, que ciertamente los hay, pero no es el punto en donde nos vamos a concentrar en estos momentos, ni es lo que queremos destacar, sino más bien sustentar, consolidar el punto de vista, el enfoque de donde partimos, que como dijimos, es desde el método dialéctico, desde el materialismo histórico y dialéctico, desde el punto de vista marxista. Ese es un elemento importante a tomar en cuenta. Otras cosas que queremos también, otro elemento muy sencillo que queremos hacer la recomendación es hacer la nota o las notas por cada uno de los capítulos, de los elementos que consideres resaltante en cada una de las lecturas que van a realizar. Eso a su vez, esas notas pueden servir de base para la producción que van a desarrollar posteriormente. La idea es, digamos, establecer un, un elemento interesante ahí. Leemos el libro, tomamos notas, analizamos y luego cuando vamos a hacer la producción, esto nos genera también la necesidad de un desarrollo de esa parte que nos pareció interesante. Algo así como unos avances, unos pasos que vamos a dar hacia la obtención de conocimiento significativo, de que ese concepto no solamente lo vimos, lo leímos, sino que lo analizamos, lo comprendimos y lo comprendimos hasta adaptarlo, vamos a decirlo así, hasta leerlo en nuestra realidad. Es decir, buscamos con esto también que la lectura tenga el provecho en el sentido histórico que se desarrolla, tenga el provecho en el concepto que nos expone, pero al apoderarnos, por decirlo así, de ese concepto, al comprenderlo, nosotros entonces eh, lo ubicamos como elemento útil al aplicarlo a nuestra realidad concreta, al día de hoy, en este caso. Eso es un elemento, bueno, que nos parece fundamental y central. Los trabajos recomendamos que sean enviados a través del correo que ahí vamos a dar, el correo particular, tadifreites2013@gmail.com en este caso. Bien, comenzaremos con el módulo 3. Sean bienvenidas a este módulo 3 y al primer momento de este módulo, que consiste en la lectura y breve análisis de la obra de Friedrich Engel, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Una obra fundamental, importante, que ha trascendido a través de diferentes épocas. Incluso podemos decir que ha vencido también de una u otra manera los ataques, el intento de vamos a decir, de parte de la burguesía, de desestimar esta obra con diferentes señalamientos, tratando incluso de minimizar el aporte inmenso en lo científico, en lo social, de la obra general de Federico Engels y en particular de esta obra, que pone en la mesa distintos elementos de la sociedad, que desnuda los prejuicios incluso de orden moral, de orden, digamos, religiosos, muchas veces sobre el tema de la familia, sobre el surgimiento de la propiedad privada y cómo ese fenómeno del Estado. Engel lo aborda, vamos a decirlo, de una manera descarnada, de una manera científica
Y esos aportes científicos también entonces nos ayudan a sumar elementos que explican las condiciones de la mujer, abordando unos aspectos históricos sobre el tema del desarrollo de la mujer en la sociedad y a su vez dando elementos que cuando analizamos y profundizamos este análisis, entonces nos damos también algunas explicaciones del por qué la condición, aún hoy en día, con todos los avances y todo el desarrollo de la sociedad, la condición de la mujer sigue siendo un tema, digamos, que se pone en la mesa a la hora de hablar de la opresión, a la hora de hablar de la actitud de una sociedad que de una otra manera oprime, inhibe, por decirlo así, el desarrollo total, pleno de la mujer en este sentido. Eso tiene su explicación histórica, tiene su explicación científica, tiene su explicación desde el punto de vista material y es lo que vamos a abordar, digamos aquí en este módulo, lo que vamos a abordar en este estudio que vamos a realizar. Continuaríamos diciendo que esta obra de Friedrich Engels, que a continuación vamos a estar estudiando, leyendo, tomando notas, haciendo comentarios, incluso, y por qué no, debatiendo con otros hombres y mujeres que pueden no necesariamente estar en este diplomado, pero que están y tienen relaciones con nosotros en el tema social, en nuestros trabajos, en nuestros sitios de estudio, en nuestras comunidades. Bueno, es importante incluso fomentar este debate desde el punto de vista científico. La obra de Federico Engel abordar se publicó en 1884. Su fuente es la traducción al castellano de la editorial Progreso. El método de análisis aplicado en esa obra, por supuesto, es lo utilizado por Marx y Engels, el método dialéctico, por lo que abordaremos también las premisas desde el materialismo histórico, una de las partes integrantes del marxismo. Ese elemento va a estar allí transversalizado. Además, que en los análisis, los aportes que intentamos hacer también, vamos a tomar muy en cuenta el tema de la dialéctica y las premisas del material. Comenzamos con muy a propósito de esto, comenzamos con una frase alusiva a lo que venimos diciendo y que está en el texto que vamos a revisar. Dice, según la teoría materialista, el factor decisivo de la historia es, en fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Esto lo dice Friedrich Engels. Ahora bien, piense bien, algo que queremos que tengamos en cuenta durante todo el desarrollo de este módulo, durante toda esta semana. El factor decisivo en la historia, en fin de cuentas, la producción y reproducción de la vida. Tiene que ver esto incluso con la actividad económica, cómo se organizan los seres humanos, hombres y mujeres, para poder sustentarse, para poder vivir. La forma como se organiza lo que nosotros conocemos como los modos de producción, la forma de producir los bienes materiales necesarios para la vida, las relaciones de producción que adquirimos durante el desarrollo de la producción de bienes materiales necesarios para la vida, bueno, a fin de cuentas, y el desarrollo de esas fuerzas productivas, el desarrollo de esas hombres y mujeres que intervienen en la producción de bienes materiales, su forma de organización, es lo que va a determinar al fin de cuentas la vida inmediata. Es decir,
Engel hace orientación allí a tener muy en cuenta los hechos materiales concretos, el aspecto económico de cómo desarrolla la economía la sociedad. Y a su vez, cuando nosotros hablamos de modo de producción, vamos a hablar de la sociedad dividida en clases, vamos a hablar del modo de producción en nuestros días, el capitalismo, y esto nos va a dar elementos para entender que si esto es lo determinante, bueno, entonces debemos estudiar cómo es que ese modo de producción incide en nuestra vida, pero además vamos a tomar algunos aspectos históricos que van a involucrar otras formas, otros modos de producción y van a involucrar incluso comentarios, vamos a decir, abordajes de esta obra, de cuando no había sociedad dividida en clases, cuando no había Estado, en este caso. Continuaríamos al principio de o en uno de los capítulos de la obra, comenzando, Engels ubica también haciendo mención a una cita de Bachofen, que es uno de los autores que Engels estudia para producir, digamos, para concretar esta obra junto con Marx, porque Marx hizo anotaciones también y Engel hace mención de que, bueno, en cierta parte lo que él va a hacer es como cumplir un testamento, porque Marx al morir no pudo completar una obra como esta en la que tenía muchas anotaciones y que ambos venían haciendo el estudio de esto que ellos exponen aquí. Bien, Bachofen entonces en la obra destaca lo siguiente, que vamos a enumerar aquí, tres elementos. Primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad. Dos, tales relaciones no permiten establecer con certeza la paternidad, pues la filiación se contaba por la vía femenina. Tres, por esto las mujeres como madres, como únicos progenitores conocidos de la joven generación, gozaban de un gran aprecio y de un gran respeto. Y aquí hay un elemento, tres elementos a destacar. El primero, ese elemento que vivían los seres humanos de promiscuidad, bueno, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista, vamos a decirlo, científico, vamos a decirlo, de comprender una sociedad en su desarrollo y comienza de una vez a establecernos algunas interrogantes, a establecer, digamos, algunas inquietudes seguramente sobre el aspecto moral. Y aquí tenemos que decirlo, no lo estamos enfocando del aspecto moral. Tiene su explicación, el por qué entonces había esa promiscuidad en ese momento en donde el desarrollo de la sociedad era mucho menor a lo que tenemos hoy en día, en donde la procreación, en donde la reproducción era muy importante y que al ser la mujer la identificada, la que podía materialmente ser identificada con, digamos, con su generación, entonces tenía una preponderancia importante en la sociedad. Además que podía reproducir la vida, podía garantizar, digamos, directamente se relacionaba con eso y eso le daba una preponderancia en la sociedad. Por lo que decía allí Bachofen. Estos tres elementos los destacamos en el sentido que van a ser como elementos muy orientadores que van a tener una transversalización, si se quiere, en el resto de la obra de Friedrich Engels, la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Incluso aprovecho para significar aquí el tema de la palabra origen, el origen de esos tres elementos que nosotros estamos estudiando. El origen explicado desde el punto de vista materialista, explicado desde el punto de vista científico. Lo que quiere decir a su vez que no siempre existió una sociedad dividida en clases, no siempre existió una sociedad
digamos, con Estado, hubo sociedades sin Estado, que no siempre, vamos a decir, la opresión que se ha sometido a la mujer y que hemos conocido de diferentes maneras por las sociedades divididas en clases, no siempre fue así y que eso tiene también su explicación desde el punto de vista histórico científico. Luego, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver otra nota importante. Engels también expone cómo el misticismo fue una limitación para Bachofen en un momento, pero a su vez es una advertencia para quienes de una u otra forma vamos a abordar el estudio de este tema, el desechar el misticismo para poder dar un mejor trato desde el punto de vista científico del tema. Esa es una anotación, digamos, que hago precisamente encadenada con el anterior párrafo, en donde van a surgir conceptos, nos vamos a explicar conceptos sobre la familia, sobre el Estado, sobre la propiedad privada, sobre las relaciones familiares, sobre aspectos característicos de diferentes formas de familia, partiendo de un punto de vista científico y partiendo de un punto de vista materialista. Engel dice, la anotación que aquí hacemos es porque Bachofen se explicaba de el paso de la sociedad matriarcal primitiva a la sociedad patriarcal, se lo explicaba era desde un punto de vista religioso, que habían cambiado los dioses, por decirlo, y había cambiado la voluntad de los mismos, y por eso entonces habíamos tenido, digamos, con la preponderancia, el cambio de preponderancia de esas dioses y de esas diosas, habíamos tenido entonces el cambio de la sociedad, que eso era lo que indicaba el cambio de la sociedad, el cambio de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal. Evidentemente era una explicación idealista del punto de vista religioso, que decía ella, por más poética y bella que haya sido expuesta por parte de Bachoff en esa explicación, no tiene el fundamento científico. Digamos que tiene que ver es con el desarrollo y la preponderancia que en un momento dado, por las guerras, por las confrontaciones, por el papel que ocupa en la producción, en la economía de la sociedad, el hombre llega, la sociedad patriarcal llega a desplazar, en este caso, a la sociedad matriarcal. Entonces vamos a tener ese elemento, esta advertencia que aquí hago muy en cuenta, de evitar, desbrozar, vamos a decirlo, apartar los elementos místicos, los elementos, por decirlo, idealistas, para tratar de enfocarnos sobre el punto materialista, sobre el punto de del desarrollo económico y su influencia en las formas de desarrollo de la sociedad y su influencia sobre, vamos a decir, la afección que va a tener luego con el desplazamiento de la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal, las mujeres. Dice Morgan, que es otro autor que menciona Engels aquí y que es en donde basa Engels sus estudios. Dice, la familia, dice Morgan, es un elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior, a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Y aquí lo que queremos que tengan en cuenta a todas las participantes es el tema de del, digamos, de un elemento activo de la familia. No se mantiene petrificado como todo elemento humano, vamos a decirlo, como todo elemento material que va en permanente desarrollo dialéctico, que va en constante cambio, en constante movimiento. La familia a su vez es un elemento activo que no, que va a experimentar diversos cambios, y esos diversos cambios van a estar orientados por la forma de organización de esa sociedad. Y esa forma de organización de esa sociedad tiene que ver con la forma como esa sociedad se produce y se reproduce.
en este caso, cómo es que obtiene los medios de vida básicos para la subsistencia. Entonces, y cómo ese elemento es activo, es dinámico, el tema de la familia. Es claro que hemos tenido diferentes formas de familia a través de la historia y que incluso dentro del mismo sistema capitalista, en lo general tenemos un tipo de familia con unas características determinadas, en lo particular, según los países o según los continentes, estas familias se comportan de una manera, pero en lo general va a estar determinada por el modo de producción en donde se desarrolla esta familia. Y ese modo de producción va a determinar, por supuesto, el tipo de instituciones, el tipo de instituciones jurídicas, el tipo de instituciones morales, el tipo de instituciones educativas. Entonces, esos elementos van a incidir, digamos, en lo general, en la humanidad, en lo particular, en la mujer. Este elemento destacado por Morgan, dice más abajo, es a su vez central para comprender que la familia y el concepto de esta evoluciona de acuerdo a los cambios que se operan en la sociedad. Y no solamente el concepto de la familia, por supuesto, los conceptos vienen dados por el desarrollo material de los fenómenos, digamos, el comportamiento de la familia, incluso el tema del papel de la familia dentro de la sociedad se va modificando y va evolucionando de acuerdo con los cambios materiales que sufre la sociedad en este caso. Bien, lo mismo añade Carlos Marx, dice Federico Engel en la obra, sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Al paso que la familia sigue viviendo, el sistema de parentesco se osifica y mientras éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la familia rebasa su marco, dice Engels. Bueno, aquí destacar el tema de que lo mismo, dice Marx, sucede con los sistemas políticos, jurídicos y religiosos. La religión como sistema y la religión como sistema existente en una sociedad dividida en clases sociales ya con el surgimiento de la primera sociedad de clases y del primer estado, bueno, se concreta el tema de la religión como sistema. Y con la sociedad dividida en clases también viene una expresión de sistemas jurídicos y políticos. Todo eso no se ha mantenido incólume, todo eso no está petrificado, no se ha mantenido igual por los siglos de los siglos, no, experimenta diferentes transformaciones. Ahora bien, el tema está en verificar cuáles son las causas de esas transformaciones políticas, jurídicas, religiosas y filosóficas. Y nos conviene mucho indagar sobre esto porque ciertamente estamos estudiando un tema en donde una de las conclusiones finales tiene que ser bueno, comprendiendo la realidad y comprendiendo el desarrollo histórico de los fenómenos, ¿cómo hacemos entonces para cambiar la realidad de opresión y de explotación que experimenta la humanidad y particularmente las mujeres? Partiendo desde ya de una premisa de que no puede haber real cambios o reales cambios significativos que se mantengan, digamos, de manera sustentable en la historia si no hay un cambio y una transformación revolucionaria del modo de vida, de la forma de producción, del modo de producción en que nos desarrollamos en este sentido. Entonces, esto que añade Carlos Mar es muy importante tenerlo en cuenta y además para el desarrollo de también. Otro elemento que destaca Engels, que dice, por tanto, la evolución de la familia en los tiempos prehistóricos consiste en una constante reducción del círculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyugal entre los dos sexos. Círculo que en su origen abarcaba la tribu entera. Bueno, se fue reduciendo ese círculo que fue a su vez abriendo pasos a otras relaciones, digamos,
a otros elementos que no necesariamente estaban dentro de las genes, dentro de las tribus. Y ese elemento a su vez fue modificando también, fue contribuyendo, fue sumando para la modificación de las relaciones familiares, de las relaciones de propiedad, incluso, y eso a su vez fue estableciendo elementos para unas transformaciones que posteriormente iba a experimentar la sociedad. La economía doméstica, tenemos más adelante, la economía doméstica comunista, donde la mayoría, si no la totalidad de las mujeres son de una misma gen, mientras que los hombres pertenecen a otras distintas, es la base efectiva de aquella preponderancia de las mujeres, en que los tiempos primitivos estuvo difundida por todas partes y el descubrimiento de la cual es el tercer mérito de Bachov. La economía doméstica productiva. Aquí está otra vez el elemento económico. Véanse bien, que venimos resaltando desde el principio que abordamos aquí el tema. La economía dentro de la sociedad tenía como un elemento bien importante la actividad doméstica, la actividad hecha en el seno de la familia, y esa actividad tenía como centro la mujer, el elemento materno, y por eso había una preponderancia en este caso. Cuando estos elementos comienzan a cambiar, producto de algunas transformaciones sociales, donde comienza a tener preponderancia el tema de las guerras y con ello los guerreros, la fuerza masculina, que lo que conquistaban y ya lo que se, incluso lo que se producía, que comienza a cambiar también, digamos, algunos a experimentar un cambio en la producción del tema de quien cuidaba la producción, de quien desarrollaba la producción, de los aperos de trabajo, todo eso comienzan a ser los propios hombres complementado con este elemento de las guerras, de los vencedores que quedaban sometiendo a los vencidos, y en un momento estos eran asesinados los vencidos, pero luego en un desarrollo de la sociedad, en un desarrollo, vamos a decirlo, del punto de vista hasta cerebral y de la comprensión del fenómeno, entendieron los vencedores que era mejor someter a los otros y obligarlos bajo coacción a producir en favor de sus intereses. Bueno, en esos elementos de ese cuidado de esos hombres que posteriormente llegarían a ser los esclavos, entonces estaba el hombre jugando ahí un papel fundamental entonces en ese elemento de desarrollo que llegaría a ser determinante en la acción económica de la sociedad. Entonces, tomando esas notas. Luego dice también Engel, el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos y más aún en los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos sitios hasta revestida de formas más suaves, pero no ni mucho menos abolida. Y bueno, aquí es donde queremos hacer el énfasis en que estas formas tal vez han sido suavizadas, han sido maquilladas, pero siempre en la sociedad dividida en clases, en donde una clase somete a la otra como elemento de reflejo, por decirlo, desde la sociedad que se impone, la sociedad patriarcal. Entonces también esa explotación de clases se manifiesta con particular vehemencia, con particular afección sobre la mujer, entonces sobre la opresión de la mujer. Más adelante dice Marx,
en este caso una cita de Marx, dice, la familia moderna contiene el germen no solo de la esclavitud, servitus, entre paréntesis, sino también la servidumbre y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Bien, bien, bien importante, digamos, bien ilustrativa esta frase de Marx a tomar en cuenta allí. Digamos, la familia es un reflejo de la sociedad en la cual se desarrolla. Y esa forma de familia va a expresar en este tema, digamos, de una manera, va a reflejar lo que constituye una sociedad. Y si esta sociedad es dividida en clases, por supuesto, entonces va a reflejar eso a pequeños modos, digamos, en su comportamiento. Dice más adelante Engels, ya refiriéndose, recordemos, estamos entonces, hemos visto todos estos elementos, estas aseveraciones de Bachofen, de Morgan, de Engels, de Marx, han sido referidas al elemento de la familia, al elemento, vamos a decirlo, de la mujer en su desarrollo histórico. Algunos aspectos, hay muchísimos más en el resto de la lectura, por supuesto que ustedes tienen que revisar y ustedes tienen que hacer sus anotaciones. Y ahora toca directamente, Angel, el tema del aspecto del Estado, que es otro elemento que vamos a estar estudiando aquí. El Estado presupone un poder público particular, separado del conjunto de los respectivos ciudadanos que lo componen. Al principio, el, los elementos que contribuyeron a que surgiera el Estado, digamos, entonces van a ir desarrollándose de una manera tal que esta institución se pone por encima de la sociedad, dice Engels. Surgida de ella, digamos, niega a la sociedad luego y se pone por encima de ella e impone unas determinadas condiciones porque cae, por así decirlo, bajo el control de una determinada clase social. Ya con el surgimiento del Estado expresa la imposibilidad de conciliación de algunos antagonismos que surgieron en la sociedad con el desarrollo de la propiedad privada. Y con el desarrollo de esa propiedad privada, quienes tenían ese privilegio, por así decirlo, del desarrollo de la propiedad privada, que lo hicieron a través de diversos elementos que no vamos a explicar por razones de tiempo aquí, todos esos elementos, se constituyen en unos intereses muy distintos a quienes son relegados de la propiedad y quienes son sometidos en este proceso. Y en defensa de esos intereses, en defensa de esas condiciones, entonces se desarrolla un antagonismo bien particular que luego, vamos a decir, se va a generalizar, se constituyen en desarrollo de la sociedad las clases y con el surgimiento de las clases, el Estado toma un cuerpo muy significativo dentro de la sociedad y un cuerpo que está en manos de una clase determinada, una clase dominante. Y entonces conoce la sociedad que venía de una sociedad sin clase, una sociedad la sociedad primitiva, luego con el desarrollo de la gens y en tribu, gens, llega hasta la primera sociedad dividida en clase, que es la sociedad esclavista, con algunos elementos que ya desarrollamos hace minutos, en donde la preponderancia la juega, digamos, en la producción, el tema de la producción la va a sostener, lo va a sustentar el esclavo, las esclavas y los esclavos van a sustentar incluso la producción de bienes materiales y la vida misma en la sociedad. Sin embargo, son los que van a estar sometidos bajo la voluntad de una minoría esclavista. Hemos visto que uno de los caracteres sí, caracteres esenciales del Estado consiste en una fuerza pública aparte de la masa del pueblo. Y esa fuerza pública coordinada
entonces garantiza, vamos a decirlo así entre paréntesis, el orden, garantiza el sometimiento de una clase por la otra. Cada vez se especializa más en la historia, unos pequeños, vamos a decirlo, conglomerados, grupos que se van especializando en el tema de garantizar el orden en favor de la clase dominante y se va especializando en modo tal que luego surgen los ejércitos como una de sus expresiones máximas en este caso. Bien, eso para que tengamos allí con respecto al desarrollo del Estado. A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción, ganadería, agricultura, oficios manuales, domésticos, la fuerza de trabajo del hombre iba haciéndose capaz de crear más productos de los necesarios para su sostenimiento. Aquí viene un elemento muy importante a tomar en cuenta, que es que debido al desarrollo de las fuerzas productivas en la comunidad primitiva, por decirlo, entonces surge un fenómeno decisivo, que es la posibilidad de excedente en la sociedad. Una sociedad que producía, digamos, de una manera muy ínfima, a juro daba para obtener los bienes materiales, en este caso necesarios para la vida, entonces comienza en desarrollo mm, histórico, el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, comienza entonces a experimentar la posibilidad de producir en mejores condiciones, con mejores técnicas, y esto da unos resultados mayores a lo obtenido y superaban la producción ínfima en este caso. Pero con esa producción vino la posibilidad de obtener excedentes. Pero esos excedentes en el desarrollo no fueron apropiados colectivamente, sino que fueron apropiándose de manera grupal individual. Y eso permitió entonces en su desarrollo y una forma de grupos, vamos a decir, que por sus condiciones iban separándose de otros, sus condiciones materiales, en sus condiciones de propiedad, se iban separando de otros y iban dando el pie al surgimiento de las clases. A eso es lo que se refiere este párrafo. Y era ya conveniente conseguir más fuerzas de trabajo y la guerra, como fíjense esto, y la guerra la suministró. Los prisioneros fueron transformados en esclavos, lo que decíamos hace minutos. Continuamos. Dadas todas las condiciones históricas de aquel entonces, la primera gran división social del trabajo, aquí hay otro elemento a tomar en cuenta, a tomar nota, al aumentar la productividad del trabajo y por consiguiente la riqueza y al extender el campo de la actividad productora, tenía que traer consigo necesariamente la esclavitud. De la primera gran división social del trabajo nació la primera gran excisión de la sociedad en dos clases, señores y esclavos, explotadores y explotados. Esto lo dice Engels en referencia a lo que ya veníamos diciendo como tal. Cuando decíamos, cuando ellos pronuncian la palabra necesariamente lo están haciendo desde el punto de vista científico, o sea, del desarrollo científico no podía dar otro resultado que esto, que es una sociedad dividida en clases por los argumentos que ya hemos planteado y que ustedes deben seguir profundizando en. Nada sabemos hasta ahora acerca de cuándo y cómo pasaron los rebaños. Aquí hay otro aspecto importante, digamos, que se va a encontrar en la lectura. Fíjense bien. Nada sabemos hasta ahora acerca de cuándo y cómo pasaron los rebaños de propiedad común de la tribu o de la gens a ser patrimonio de los distintos cabezas de familia. Vean, una cosa que era colectiva, ahora se mantiene, digamos, en una expresión colectiva, que sería la familia, pero mucho menor, reducida. Y ese experimento de algo que era colectivo y comienza a reducirse su propiedad, quienes tienen la propiedad, van marcando los pasos hacia ese elemento del surgimiento de la propiedad privada y del Estado. Ajá. Pero en lo esencial dice, ello debió de acontecer en este estadio.
Y con la aparición de los rebaños y las demás riquezas nuevas, se produjo una revolución en la familia. Y vean ahí cómo el elemento, porque esto tiene que ver con la producción, el elemento económico, cómo el elemento económico, como dijimos al principio, es el determinante de las formas de sociedad que vamos a experimentar y de las características de estas sociedades. Se reafirma aquí nuevamente, tengamos. La industria había sido siempre asunto del hombre. Los medios necesarios para ella eran reproducidos por él y propiedad suya. Los rebaños, la industria se está refiriendo a lo que teníamos en ese momento, entre ellos la producción ganadera, por decirlo. Los rebaños constituían la nueva industria. Su domesticación al principio y su cuidado después eran obra del hombre. Por eso el ganado le pertenecía, así como las mercancías y los esclavos que obtenía a cambio de él. Estamos hablando ya del tema en la sociedad esclavista. Todo el excedente que dejaba ahora la producción pertenecía al hombre. Vuelvo y digo, estamos hablando aquí de la sociedad ya transformada esclavista. La mujer participaba de su consumo, pero no tenía ninguna participación en su propiedad. El salvaje, entre comillas, guerrero y cazador, se había conformado con ocupar en la casa el segundo lugar, sociedad primitiva, después de la mujer. El pastor, más dulce, entre comillas, engreído de su riqueza, entonces ya hay aquí el aspecto de la acumulación que habíamos manifestado anteriormente, y esa acumulación me da una conformación social distinta. Entonces dice, engreído de su riqueza, se puso en primer lugar y relegó el segundo lugar a la mujer. Entonces aquí vemos que el tema de la separación, del surgimiento de las clases y la diferencia de clases y el problema de la acumulación, entonces juega un papel fundamental para el paso de la sociedad matriarcal a patriarcal, de la relegación de la mujer a un segundo aspecto, porque se apodera, por decirlo, el hombre del elemento principal, preponderante en la producción de bienes materiales. La emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar en gran escala, en escala social, dice, en la producción y el trabajo doméstico, no, y que ésta no le ocupa, que el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insignificante. Esta condición solo puede realizarse con la gran industria moderna, que no solamente permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta lo exige y tiende más y más a transformar el trabajo doméstico privado en una industria pública. Ahora bien, aquí con esta última aseveración de Engels hay que hacer una aclaratoria. Dice que para la condición de la emancipación de la mujer se tienen que dar estos elementos. No, no es que per se, con la aparición de estas condiciones, vamos a decirlo, automáticamente se va a producir la liberación de la mujer. No, sino que estas son condiciones importantes, pero evidentemente la liberación, la emancipación de la mujer y diríamos la emancipación de la humanidad del sistema capitalista, de la explotación y opresión capitalista, pasa definitivamente por poder avanzar hacia una transformación revolucionaria de la sociedad que dé al traste con el sistema capitalista. Podemos lograr algunas conquistas, podemos tener algunas mejoras reivindicativas forjadas por la lucha en los diferentes aspectos y en diferentes sectores, entre ellos también la mujer. Pero esto no tendrá, digamos, un elemento estratégico, una superación más allá del tiempo, si no es producto de la revolución social necesaria que acabe con, vamos a ubicar, que acabe con esa esencia, con ese fenómeno que hace posible la opresión de la mujer, que acabe
con la causa principal de donde se devienen todos los elementos que permiten la opresión de la mujer, y es una sociedad dividida en clases en este caso. Bueno, como sociedad dividida en clases y la sociedad y el dominio de una clase por otra, entonces va a dar el reflejo a su vez de que eso se va a reproducir, se va a multiplicar entonces en las formas de opresión eh, en diferentes sectores, entre estos a la mujer como tal, se va a manifestar allí. Este elemento es importante tenerlo en cuenta porque también nos da una orientación sobre el tema de cuál debe ser el punto, el objetivo estratégico a desarrollar, a visualizar en la lucha por la emancipación de la mujer, en este caso. Y tiene un aspecto de clase. No puede haber emancipación de la mujer, entonces si no hay una emancipación general de la sociedad, de la opresión, de la explotación capitalista.